Entonces, como les decía, es un encuentro denominado Hagamos la Tarea. Vamos a tener aproximadamente otros cuatro más, es lo que se nos pide, es aproximadamente dos por tarea, pero pues en la medida de que sea necesario, pues tendremos las interacciones ya de manera personalizada o a través pues de otros encuentros de los tantos que la red de tutores y pues del equipo que integra este curso de competencias comunicativas, pues planeamos para precisamente llegar a ustedes con elementos, con herramientas, con nuevos conocimientos que dinamicen ese proceso de aprendizaje del que ustedes están siendo partícipes y del que nosotros estamos siendo mediadores y muy complacidos, desde luego. Estos encuentros, al igual que la webconferencia y que esas otras dinámicas en las que ustedes han venido participando, de hecho, mañana hay otra, lo que busca es precisamente que podamos acercarnos, que aún en la distancia ustedes puedan sentir ese abrazo fraterno de la institución representada en cada uno de nosotros como tutores, como docentes, desde ese oficio, desde ese compromiso que nos asiste de poder abrazarlos con todas esas experiencias significativas que hemos podido forjar a lo largo de nuestra vida para poder facilitar y encaminarnos todos en esta ruta del aprendizaje que compartimos con ustedes. Entonces, para dinamizar este encuentro, yo he propuesto pues una agenda que tiene básicamente tres momentos. Un momento inicial que consiste en esto que estamos viviendo, que es una presentación, eh, de hacer pues precisión del objetivo del encuentro que ya ha ido quedando claro y un poco los acuerdos de convivencia del encuentro que tiene un poco que ver con el tema del micrófono, de solicitar pues el espacio cuando vayamos a hacer alguna participación, cuando queramos resolver alguna duda o simplemente pues hacer un aporte. Un momento de desarrollo que ya en minutos daremos inicio, pues entraremos en él, que es básicamente pues hacer la entrega del paso a paso de la tarea. En este caso, pues hacer como un recorderis, porque hago un paréntesis acá y es que todos ustedes han estado muy juiciosos, la mayoría del curso, es unas participaciones muy completas en el entendido de que han entregado casi todo, entonces por eso esta dinamización de hoy pues va a ser más localizada o enfocada en unos puntos claves para que ustedes terminen de afianzar esas entregas. Además, pues de lo que ya yo les he podido compartir a cada uno de ustedes, los que me han enviado, pues yo les he resaltado qué es lo que tienen que mejorar, porque de pronto algunas cosas no están como tan en orden y cómo pueden mejorarse. Entonces, pues, además de eso que está allí, pues ya se van a entregar aquí unas cosas muy puntuales, muy precisas para que ustedes tengan pues la oportunidad de hacer esas mejoras. Máxime cuando todavía nos queda bastante tiempo para poder hacer la entrega de la tarea. Y pues tendremos un momento final, que básicamente es el cierre, los agradecimientos y también pues un espacio de interacción por si ustedes quieren hacer pues alguna pregunta pues o algún aporte como lo indicaba. Entonces, pues los acuerdos de convivencia, entonces, por favor, tener silenciado el micrófono si se activa por alguna razón, porque quiero contarles también que muy seguramente lo que a veces sucede puede ser accidental y es que algunos computadores tienen activo el comando con la barra espaciadora del teclado para activar el micrófono y creo que hasta la cámara a veces. Entonces, puede que de manera involuntaria estén moviendo el teclado y se activó el micrófono. Entonces, cuando pues miramos que hay como una barrera que no deja que la voz de la tutora pues llegue con ese mensaje o que haya, eso se llaman barreras de comunicación, pues entonces ustedes revisan y por favor silencien el micrófono o pues aquí entre todos hacemos algo. Pues estamos llamados también a hacer una participación activa y respetuosa para que se cumpla el objetivo que yo he mencionado. Es vital que pues esto lo podamos hacer entre todos. Entonces, pues ahí está clara esa regla. Y pedir la mano, pues digamos que esto es en un sentido figurado, esta representación.
porque yo voy a estar aquí, digamos, entre la presentación y de pronto mirando el chat, tal vez no voy a alcanzar a tener el dominio total de todos, entonces no voy a poder ver allá la pantalla principal de Teams para darme cuenta quién ha solicitado la mano, pero digamos que entonces ese sentido figurado podríamos reemplazarlo, por decirlo de algún modo, pues con la voz, pidiendo la palabra pues de manera respetuosa. Entonces, pues bien, entremos en materia. ¿Están claras las reglas? ¿Alguien quisiera de pronto hacer alguna precisión o estamos todos bien hasta acá? Pues, ok, el silencio es una forma también. Listo, muy bien. Entonces, hagamos la tarea creando un podcast de mis memorias personales. Yo voy a hacer antes de adentrarme, ya estamos pues en el momento de desarrollo, recordarles el paso a paso de esta tarea y si ustedes pueden evidenciar, tiene un tiempo extenso, está casi que habilitada hasta el 14 de octubre porque tiene unas fases muy delimitadas en las que desde la planeación, es un trabajo en equipo con todos los docentes de la red, nos situábamos en el hecho de que ustedes pudieran hacer un trabajo de introspección, y me refiero aquí exactamente con el tema de la línea del tiempo, y es que ustedes pudieran segmentar esas vivencias, segmentar por ponerlo de algún modo, y es que hay memorias de infancia. Recuerden, la infancia va aproximadamente hasta los 11 o 14 años, depende. Están las memorias de viaje y también las memorias de logro. Entonces, lo que buscábamos con este primer ejercicio de la línea de tiempo es que ustedes pudieran representar de una manera eh, dinámica esas vivencias que nos van a contar, sea a través pues de la de logro, de la de viaje o de las de infancia, que hicieran un proceso de introspección para el que suponíamos iban a tomar pues digamos un poco más de tiempo. Yo estoy bastante complacida porque de verdad que las participaciones que he tenido han sido muy interesantes. O sea, eso evidencia que han atendido muy bien las indicaciones de la guía, también lo que yo les compartí en el foro y de pronto lo que ustedes por su cuenta han podido revisar, porque las participaciones que han hecho han sido muy completas. Y entonces ahí es donde viene lo sorprendente porque desde la planeación de todo esto, pues esperábamos que se tomaran, que fuera pues un paso a paso, más progresivo. Entonces, de pronto para las personas que están aquí y aún no han presentado o para las que no tienen muy claro, yo y a las que sí, pues allá en el foro tienen las anotaciones. Discúlpenme que es que estoy pasando por un proceso de gripa. Tienen que, si ustedes escogen la memoria de infancia, tienen que hacer esa segmentación de esa vivencia y va desde el nacimiento, obviamente pues con los recuerdos propios, pues, uno empieza a tener recuerdos desde los 3 4 años más o menos, y va hasta los 11 o 14. Algunas personas me han presentado, o sea, todo, me muestran y enfatizan algunas cosas de la infancia, perdón, pero luego terminan contando toda la vida. Lo mismo con las de viaje. Si es de viaje, es sobre determinado viaje. O bueno, hay unos que también han hecho un ejercicio muy favorable, muy bonito, y es que han tenido la oportunidad de viajar a más de un lugar. Entonces han podido hacer una secuencia a través de la estructura del texto narrativo, de las características del texto narrativo, una secuencia de esos viajes. Pero, y se han dedicado, o sea, solo a eso. Algunas otras personas, y esto lo hago como para precisar por si no han hecho su participación y aún no han tenido esos aportes allá, porque yo a todos les he hecho la realimentación.
Digamos, me han hecho memorias de viaje y empiezan a narrarla desde el nacimiento, y pues no nacieron viajando. Digamos, el viaje lo hicieron a los 12 años, entonces la memoria tienen que situarla desde el momento en que viajaron, desde, bueno, mi padre llegó con un regalo para la familia y era el viaje que tendríamos todos a Cartagena para celebrar fin de año en aquel 2023, no sé qué, y entonces empiezan a enfocar y la narración va a ser secuencial, si quieren, desde el momento en que se enteraron del viaje, empiezan a maletas, bueno, digamos que eso ya más es un tema creativo y a través de las características del texto descriptivo, pues ya entonces ustedes empiezan a poner a volar esa imaginación y a hacer vivir al lector esas emociones que ustedes percibieron en ese viaje o en todo lo que estén narrando, que eso lo logran a través de las características del texto descriptivo. Entonces, para que tuvieran esa precisión, me parece vital hacerla. Y lo mismo con las memorias de logro. Entonces, la graduación de bachillerato es un logro, luego el paso a la universidad, o si puse una empresa. Bueno, hay unas historias interesantísimas, pero entonces tiene que ser todo una secuencia. Y sí, es un logro, o sea, el tema de nacer, estar con salud, pero entonces, no, porque eso ya se nos va a convertir, digamos que entraríamos, se nos convierte es como en una autobiografía. O sea, sí es interesante, obviamente, documentar eso, pero si vas a hacer una memoria de logro, tienes que empezar a enfocarla, a aterrizarla desde ese momento en que empezaste a dar esos pasos fijos y seguros hacia esa meta y hacia ese algo que alcanzaste. Entonces, listo, ese era el primer aporte, escoger con base pues en el material cuál era la memoria que íbamos a trabajar y hacerlo en alguna herramienta para presentarlo pues de una manera gráfica. El segundo aporte, luego de este proceso de introspección y que tuviéramos pues esa interacción para saber de pronto que se pudiera ajustar o no, viene el texto, ya la redacción de la memoria como tal. Eh, digamos que parece un poco obvio, pero voy a decirlo porque también me he encontrado con esos casos. Si en la línea del tiempo me presentaste y dijiste que es una memoria de viaje, pues en el escrito tienes que hacer una memoria de viaje. Yo me he encontrado como con tres casos, pues tampoco son todos, donde hacen una línea de tiempo de una cosa y luego en el texto desarrollan otra. Entonces todo es una secuencia. Deben tener muy presente, yo he hecho la lectura muy detenida de cada uno y he tenido la oportunidad pues de renombrarles cuáles son esos errores. Entonces, bueno, nuevamente un micrófono. Oh, gracias. De renombrarles esos errores, entonces, en ese texto para tener en cuenta la coherencia, la cohesión, el uso de los conectores. Eh, mis queridos, vivimos en una era de información y tenemos al alcance pues muchísimas herramientas que nos pueden aclarar o precisar, digamos, pues algunas inquietudes. Si tal vez de pronto no quedó muy claro o no está en el material de consulta el tema de los conectores porque va a ser un tema que abordaremos más adelante. A algunos les he hecho esa recomendación y es el uso de los conectores para que haya una lectura un poco más fluida de esos textos que ustedes están presentando. Revisen las normas ortográficas, los signos de puntuación, la coherencia, la cohesión. La cohesión es esa relación lógica que hay entre un párrafo y otro y se logra precisamente con los conectores. Vamos no dar como esos saltos bruscos, como que lo estoy hablando aquí de que estábamos en Cartagena y pues, mañana amanecí en Medellín. Y bueno, sí, puede suceder en la vida real, porque pues si voy haciendo un viaje así por travesía, pero digamos en el texto, o sea, bueno, como que aquí Medellín y punto aparte, ya mañana me levanté en Cartagena. No, debe haber una transición
y una articulación, una conexión, una ruta, digamos, para ponerlo gráficamente, un camino que me lleve al otro. Entonces, lean con mucha atención pues los recursos que están allí. Yo sé, algunos ya han adelantado y muy seguramente pues así dejarán, digamos, el entregable porque no está, digamos, son algunos detalles que hay que precisar, pero el compendio de todo, o sea, compilar todo esto y traerlos aquí a colación, pues hace que tengamos un aprendizaje. Lean los comentarios con mucha atención que yo les he colocado allí en el foro, yo les he resaltado en amarillo, es más o menos para que ustedes tengan presentes como una alerta, en verde les pongo lo que debe estar bien y en rojo lo que no está tan bien. Dime, Fabiana. Cuéntame, Fabián Alexis, que tienes la mano levantada. Bueno, no sé, parece que se te activó se te levantó o se te quedó allí, no sé, porque pues no. Entonces, bueno, lean con mucha atención los comentarios, en la medida de lo posible, aplíquenlos, traten de hacer esos ajustes, aún estamos a tiempo. Esta tarea es muy bonita y es muy significativa porque es un encuentro con ustedes mismos, es un viaje al interior y poder ponerlo en común a través, pues, de esos textos que ustedes nos van a compartir. Entre otras, esa es la razón de por qué es tan largo el tiempo para la entrega. Entonces, revisen con mucha atención. Yo haré en la medida de con todos esos comentarios para que sea pues muy asertivo ese proceso de aprendizaje. El paso número 3, en esa lógica que vengo narrándoles secuencialmente de cómo es la entrega, paso número 3 para la entrega de la tarea, ustedes deben hacer ya el desarrollo de las tablas. Esos ejemplos que ustedes desarrollen en cada una de esas tablas, por supuesto, tiene que estar presente en el texto. Tienen que estar ahí. Ustedes, los ejemplos que yo encuentre en esas tablas y que ustedes me relacionen allí, yo necesariamente tienen que estar en el texto y es lo que hace la razón de ser, pues, de que esto esté cohesionado y que esté articulado. Es y el cuarto entregable, que también es publicable, es un proceso de construcción, es el podcast. Se les pide que básicamente ustedes en un formato libre, ahí a través de la guía y del material de aprendizaje, pues hay unas herramientas que se han recomendado, pero pues también hay un universo pues en la web de herramientas para ello. Entonces lo que hemos pedido es que ustedes logren gestionar estas herramientas disponibles, pongan en juego todas esas habilidades, todas esas capacidades, incluyendo la creatividad, y que puedan narrarnos esa vivencia. Yo he podido observar algunos, no todos, porque insisto, la participación de ustedes ha sido muy significativa y es que me han enviado todo, casi todo de una vez y pues las revisiones al detalle. Entonces, estamos en línea del tiempo, textos y tablas. He tenido la oportunidad de revisar algunos podcasts, no muchos, pero entonces aquí es donde va y es que eh, nosotros lo que queremos evidenciar, pues aparte de muchas otras cosas que se ponen en juego, es poder mirar esas habilidades de expresión oral y corporal, porque más adelante vamos a tener un módulo sobre eso, entonces esto sirve, digamos, como un proceso de conocimientos previos para saber son esas cosas que tenemos que afianzar. Dentro de lo que yo vi y que se puede como mejorar es que me están leyendo la historia. No, pero aquí sí no podemos, muy tenaz.
Bueno, les decía que están leyendo la historia y pues eso hace que digamos que no tenga ese mismo dinamismo o entusiasmo con el que sí ustedes lo están escribiendo, porque las historias están muy interesantes, los textos que yo he logrado revisar y pues con todos los ajustes que haya que hacer, son propuestas muy interesantes y se nota el entusiasmo y el esfuerzo con el que lo han hecho, pero entonces en el podcast, porque ustedes de pronto eso no lo dejamos tan claro, se pegan como al pie de la letra y eso hace que a veces no fluya. Es cierto, uno debe tener una organización y un guión, una ruta, todo en la vida, pero no sé, a veces o sea, el estar ahí frente a la cámara y esa lectura no hace que se oiga tan dinámico y con esa misma fuerza y ese entusiasmo con el que sí me lo han narrado en el escrito. Entonces la invitación, ya para adentrarnos pues en el tema, es que ustedes pues son conocedores de la historia y recuerden, todo ha sido un paso a paso. Primero era un proceso de introspección, reconocer cuál es la memoria que yo quiero contar, cuáles son mis vivencias, qué es lo que yo quiero compartir con mis compañeros. Eh, sí, perdónenme un segundo, ya disculpen. Entonces, bueno, ya ustedes lo tienen claro, lo han puesto ahí ampliaron eso, porque digamos que en la memoria, en la línea del tiempo es fragmentos, ¿no? Es como los hitos. Y ya en el texto se amplía a través de las características del texto narrativo y el descriptivo, se amplía eso, ustedes lo han ido viendo. Bueno, lo de las tablas, digamos, no aplica para lo que estoy intentando explicar. Y ya en el cuarto punto, ustedes tienen que narrarlo. Entonces, ya lo contaron escribiéndolo, es como aprendérselo, aparte de todo, es tu historia, es contarlo, hay tantos estilos en la red con este tema de los podcasts, eh, que uno puede hacerlo como una conversación de amigos, como estar para darle un estilo. Y de repente, pues hasta de pronto ustedes ahí van afianzando y van ganando pues un reconocimiento en la institución que siempre está muy atenta pues a todas estas cosas que ustedes hacen porque nosotros lo colocamos pues en todos los canales y las redes institucionales y demás canales de comunicación y esto pues lo estamos viendo toda la red de tutores y ahí pues sin duda nosotros podemos destacar pues algunas cosas, talentos y demás. Entonces pues bueno. Ahora sí ya voy a adentrarme pues en en la presentación. Voy a cerrar la cámara para poder hacer mucho más ágil el cargue de las diapositivas porque a veces se me bloquea el computador cuando tengo todos estos comandos abiertos. Entonces, creando un podcast de mis memorias personales. Aquí les voy es un poco de manera como formal lo que les estaba diciendo hace un ratito, pues como a manera de consejo, y es que en la revisión del texto hay unas oportunidades de mejora y tienen que ver con la coherencia. La coherencia es la lógica y la claridad con la que se presentan las ideas en un texto. La otra oportunidad de mejora es la cohesión. Aquí tenemos que la cohesión se refiere a la forma en que las oraciones y párrafos están conectados entre sí. Lo que le decía es básicamente los conectores. Y la otra oportunidad de mejora es tener en cuenta el uso de los conectores, que son palabras o frases que nos ayudan a enlazar las ideas de forma clara y lógica. Entonces, aquí como para precisar, yo sé que todos ustedes ya lo han revisado muy ampliamente en el material disponible y se evidencia pues en los entregables que me han hecho hasta el momento, pero pues vale la pena repasarlo. Y es que la coherencia en un texto narrativo
Es la lógica y la claridad con que se presentan las ideas en un texto, permitiendo que el lector entienda el mensaje sin dificultad. Un ejemplo de ello es si un estudiante narra un viaje, la historia debe presentar los eventos en un orden que permita entender cómo y por qué ocurrieron las cosas. ¿Qué es la cohesión en un texto narrativo? Entonces, la cohesión se refiere a la forma en que las oraciones y párrafos, como ya lo hemos precisado, están conectados entre sí a nivel gramatical y lógico. Entonces, un ejemplo es que si en una narración se menciona a un personaje en un párrafo, en los siguientes debe haber referencias claras que lo identifiquen sin confundir al lector. Digamos, como para hacer allí unas precisiones así, abuelo de pájaro. Aquí pues nos mencionan la importancia, pues, básicamente la coherencia en un texto asegura que el lector pueda seguir la historia sin perderse o confundirse, así le vayan añadiendo nuevos elementos, pero hay unas herramientas allí que permiten que no se pierda la historia, o sea, que no pase eso como, uy, ¿qué pasó? ¿Cómo así que de Medellín saltaron a Bogotá, pero luego no estaban allá, no sé qué, no, sino que haya pues como una claridad y eso es también en el tema de los párrafos que cómo van conectadas las ideas a través de la puntuación y demás. Ay, Dios mío. La cohesión. Un texto cohesionado permite que las ideas fluyan suavemente, haciendo que el lector avance en la historia de manera natural. Y esto tiene como consecuencia que cuando faltan estos elementos, el texto se vuelve difícil de entender y los lectores pueden perder interés o no captar el mensaje principal. Aquí yo se los voy a compartir, esta presentación ahí en nuestro chat de Teams para que pues ustedes tengan esta información a la mano. Entonces, esta es una tabla de conectores, unas herramientas para poder lograr pues esa cohesión que estamos mencionando. Y ya pues digamos que pasado como ese recorderis, entonces yo voy aquí a hacer precisión, esta me quedó tan cortica, precisión, pues algunas cosas que son importantes, que son adecuadas tener en cuenta para poder hacer un podcast efectivo. Esto va a ser, digamos, como muy abuelo de pájaro, algo muy rápido, entendiendo que mañana ustedes van a tener una conferencia, una web conferencia donde van a aprender todas las herramientas y van a hacer unos ejercicios muy prácticos de cómo editar, cortar, grabar, unas recomendaciones allí muy significativas para que ustedes pues puedan hacer una entrega muy, muy bonita y muy cumplidora dentro del marco de todos los elementos que estamos pidiendo para ese tema del podcast. Entonces, dentro de los consejos que podemos ver es que debe haber un tono de voz adecuado. Ese tono de voz es la forma en que se expresa la personalidad y las emociones del narrador a través de la voz. Si me permiten un momento, voy a cambiar aquí de hoja. Tengo por acá unos ejemplos. Listo, chicos. Entonces, como una primera recomendación encontramos eh, que un tono de voz adecuado tiene que ver con esa forma en la que expresamos la personalidad y las emociones al narrar una situación. En un podcast, el tono de voz puede marcar la diferencia entre captar o perder la atención de la audiencia. Esto, digamos, no es lo mismo utilizar un tono de voz para hacer una narración de un evento que nos significó felicidad, algo que por el contrario puede generarnos tristeza y uno tiene que ser consecuente.
Yo no puedo decir, y fui a la playa y me sentí muy feliz porque yo estaba reunida con toda mi familia y porque pudimos cumplir ese sueño que teníamos desde hace 20 años de conocer todo en la playa. Digamos que mi voz no es consecuente con eso que yo estoy expresando. Diferente así, yo le pongo ese tono animado donde verdaderamente yo esté precisando y complementando el mensaje. Si yo estoy diciendo que fui feliz en ese viaje, pues así tiene que expresarlo mi lenguaje corporal y mi lenguaje verbal. Y digo corporal porque pues eso va a ser un podcast en video. Entonces, más o menos, y aquel 23 de diciembre nos levantamos muy felices, era una mañana cálida de domingo, en la que toda mi familia se disponía a tomar aquel bus que nos llevaría a la playa, en la que pasaríamos las festividades de fin de año, un acontecimiento que pensábamos que tal vez iba a demorar mucho más por toda la planeación que nos llevó a hacerlo. Pero hoy, finalmente, después de tanto esperarlo, nuestra familia se ha reunido y aquí nos encontramos para viajar. Bueno, no sé, algo así, o sea, si ve que es muy diferente la manera de expresarlo y ahí pues me hace la diferencia pues el tono de voz. Entonces, y esto que yo les estoy diciendo se resume en el hecho de que el tono de voz debe ser congruente con el tema del podcast y la audiencia a la que está pues dirigido. Aquí tengo otro ejemplo, y es que si el tema es académico o reflexivo, debe ser un tono más calmado o profundo. En cambio, si se trata de un tema ligero, entretenido, se debe utilizar un tono más relajado y alegre, más tipo como DJ, como obviamente guardando las proporciones, porque todos también en este tema de la expresión tenemos pues unos estilos propios que vamos fortaleciendo pues en la medida en que vamos fortaleciendo nuestras competencias comunicativas de todo tipo. Eh, Aquí pues presentamos un consejo que es practicar el tono de la voz antes de grabar el podcast para asegurarse de que se transmiten las emociones adecuadas y se mantiene a la audiencia conectada. Queridos estudiantes, una forma de practicar también el tono de voz tiene que ver con la respiración, con esos ejercicios de respiración, con la agilidad vocal y se logra también con ejercicios vocales de trabalenguas, ponerse un lápiz en la boca, hacer sonidos, abrir muy fuerte la boca, intentar hacer el grito de la A y esto nos va dando a nosotros fuerza vocal y nos ayuda a lograr o a perfilar ese tono que necesitamos de acuerdo con el estilo del podcast que vamos a narrar. Ahí tenemos pues tres estilos que somos que son los que estamos trabajando, el de viajes, el de logros y el de infancia. Entonces habría que pues también en ese proceso de introspección y de que tenemos tiempo, pues poder buscar cuál es ese tono adecuado que pueda expresar con mayor emotividad y con mayor significado esa emoción que yo quiero compartir con mi lector de ese viaje o de esos logros que yo he tenido en estos veintitantos años de vida, me refiero a ustedes, o pues o de lo que se acuerdan en la qué, en Profe, en la infancia. Señor, sí, señor. profe, discúlpeme meter la cuchara. Ah, sí, señora, adelante. Profe, discúlpeme, ¿sería posible que pueda hacernos este ejemplo de pronto con mi podcast para que me pueda dar una retroalimentación mejor? ¿Podría ser? O sea, ¿en qué sentido? Sí, Sí, pues el ejemplo que nos está dando del tono de voz, de lo que está diciendo, ¿podría ser el ejemplo puede ser con el aquí? sí, lo intentamos, pues yo estoy acá con la voz, pero sí, claro. ¿Lo envío a comentarios? Al chat, sí, puede ser. Listo, profe.
María de los Ángeles, sí, hay, pues hay varias herramientas y dentro de las que estamos mirando y pues precisamente para poder entregar como ese mensaje desde las emociones, pues es muy significativo, además porque deben subirlo a YouTube y pues digamos que pues esa es una, pues esa plataforma, digamos que, bueno, se puede mediar el hecho de no salir uno con una diapositiva o algo, pero pues lo que buscamos es precisamente esa narrativa, esa colocación, o sea, cómo lo vas a hacer y cómo vas a transmitir esas emociones de, pues, a través de la lectura, bueno, más que lectura, de cómo nos lo vas a contar. Bueno, mira, Una brillante campana plateada. La bicicleta llegó en el jardín de nuestra casa en el agrado, Huila, donde la brisa acariciaba suavemente mi esa, frente. la historia de Aunque Laura. fue un obsequio de mis padres, yo elegí el nombre Laura Laura. para mi bicicleta, inspirado en una niña que me gustaba. Con este nombre, Laura se convirtió en un símbolo de mis sueños y de mis aventuras. Laura llegó en un cálido día de primavera, justo el 12 de abril, un día que prometía ser inolvidable. El sol brillaba en el cielo y la brisa suave nos envolvía mientras abría el regalo. La bicicleta no solo era un obsequio, sino una invitación a la aventura. Al montarla por primera vez, sentí una mezcla de nervios y alegría. Cada pedaleada me acercaba a un mundo nuevo. Mis padres estaban ahí para alentarme, mientras yo comenzaba a disfrutar de las maravillas que Laura tenía por ofrecer. Laura era especial en cada detalle. Su color rojo intenso y las llantas verdes eran como un sueño hecho realidad. El manillar adornado con cintas rojas ondeaba el viento mientras pedaleaba. La campanita plateada tenía un sonido alegre y el pequeño tarrito que colgaba en la llanta trasera producía un zumbido que me hacía sentir como si estuviera en una pequeña moto. Los senderos que recorría llenos de flores y luz se convirtieron en el escenario de mis primeras aventuras en bicicleta. El recuerdo más impactante fue el día que aprendí a andar sin llantas de apoyo. Después de semanas de práctica, finalmente me sentí listo para intentarlo. Mi papá, con una sonrisa alentadora, me soltó lentamente. Al principio me tambaleaba, claro, pero de repente me encontré pedaleando solo, sintiendo el viento en mi cara y el sonido en mis espaldas. Fue un momento de libertad pura, esa sensación de logro quedó grabada en mi memoria. Laura me había dado más que una bicicleta, me había enseñado a confiar en mí mismo, a superar mis miedos. Reflexionando sobre mi experiencia con Laura, comprendo que esa bicicleta fue más que un simple regalo. Me enseñó sobre la paciencia, la perseverancia y el valor de disfrutar el viaje. Cada paseo con Laura me enseñó a enfrentar desafíos con valentía y a celebrar los pequeños logros. Los recuerdos de esos días siguen siendo valiosos, recordándome que con dedicación y amor cualquier meta es alcanzable. Laura no solo fue mi primera bicicleta, sino un símbolo de mi crecimiento personal y de las lecciones aprendidas en el camino. Wow, Fabián, justamente hoy
Justamente hoy revisé el texto, pues el podcast no lo había escuchado por las razones que mencionaba, y que estaba pues en revisión de textos y demás, pero allí te hice las observaciones pues en cuanto a lo textual. Hombre, pues mira, yo de esto no tengo nada más sino felicitarte. O sea, de verdad que muy bien gestionada la herramienta. ¿Tú estudias comunicación o tienes alguna relación? ¿No habías hecho algún trabajo como este? Es que de verdad que te quedó muy bien a pesar de que no es visual. Y pues allí puedo retractarme un poco de la respuesta que le daba a, olvidó tu nombre, a María de los Ángeles, que decía que pues podía ser visual, pero digamos que con una propuesta pues de estas también allí podemos validarlo. Entonces, para que lo tengas allí en cuenta, María de los Ángeles. Eh, Fabián, sí, no sé si me puedas responder, ¿te habías tenido alguna relación con este tipo de herramientas, si te dedicas a eso, porque te quedó muy bien. Vamos, voy a hablar desde lo técnico, muy buena edición. Me gusta el efecto del sonido de la campanita, que supongo que es algo muy distintivo que tenía Laura, tu bicicleta. Este, y las pausas, o sea, me gusta mucho el tono que empleaste. Yo también algo que tenía para decir y es que en los textos la puntuación va como va, porque eso son reglas ortográficas. Entonces, que uno no puede separar, digamos, el sujeto pues del predicado y bueno, hay unas, o sea, digamos que es cuando uno no puede separar el sujeto de la acción y así, y hay otras. Eso es claro, o sea, eso es vital y las reglas van como van en el texto escrito. Pero cuando ya uno hace esta clase de ejercicios, a veces hay que hacer unas pausas de pronto en escritura no van o algo para poder encontrarle como ese ritmo. Y yo no sé si exactamente tú leíste o no, y eso echaría un poco pues atrás lo que yo decía de que trataran de apropiarlo y que ustedes se conocen la historia y trataran de narrarlo. No sé si tú lo leíste o no, y la duda es porque no se nota. No se nota en lo absoluto, o sea, muy bien logrado. Está muy chévere. Yo sí te felicito y no tendría nada para decirte que mejoraras porque inclusive tiene efectos, tiene todo. En algún momento, si pudieras aventurarte a hacer el ejercicio de narrarlo tú en primera, o sea, en el sentido de que te viéramos allí, podría ser muy interesante. Claro que eso ya te demandaría pues un manejo mucho más amplio de otras herramientas para que no perdieras esta base que son todos estos, pues estos efectos que habías logrado. Fabián, no sé si quieras agregar, yo escucho un micrófono. Sí, mío, profe. Sí, señor, cuéntame. No, profe, gracias. Y no trabajo en eso. Solo cacharreo mi computador y encontré aplicaciones que me pueden servir y pues nada, eso es estresante porque uno sin saber cómo se logran las cosas, supongo que técnicamente eso debe ser más fácil que dar tantas vueltas, pero trato de hacer algo bien, entonces pues cualquier cosita, si también los compañeros tienen dudas o se dificulta, puedo de pronto darles una mano. Y eso, profe, muchas gracias. Perfecto. Y lo hiciste a través o sea, bueno, quería preguntar, ¿eso tiene alguna forma para grabarse o sea, también en visual, audiovisual? Profe, la verdad no sé, no sabría decirle, pues sería cacharrear, como digo, no sabría. Ahí, pues el podcast fue más fácil porque grabé mi voz y resulta que la universidad cuando uno descarga algo que se llama Microsoft 365 hay muchas aplicaciones y hay una que se llama Clipchamp que se descarga ahí mismo, entonces esa me ayudó a editar y hay varias opciones buenas, entonces Perfecto, Fabián, muy bien. Muy buena propuesta y pues de verdad lo que te digo, o sea, lo que rescato sobre todo es
el estilo narrativo, esa colocación de la voz, la forma, insisto, si lo leíste al pie de la letra, supongo que sí, no se nota y fue precisamente por ese tono pausado y el buen uso, pues tal vez de la puntuación para poder lograr el mensaje y que no se notara, pues, de que estabas allí como eh, tan, tan pegado a la letra. Sí, Bueno, sí, también, señor. sí, exacto. Entonces, eh, te invito pues a que pudiéramos, como tenemos tanto tiempo, a que pudieras explorar otras herramientas disponibles o tal vez una amplitud de la misma y que pudieras de pronto intentar también narrarlo, o sea, tú, o sea, que te pudiéramos ver en escena. Pues, digamos que también será un ejercicio muy interesante, además, porque eh, Ok. creo que así está expresado en la guía también, pero es una muy buena propuesta, Fabián. Muchas gracias. Y, Ahí sigue siendo señor, podcast. señor, Ahí sigue siendo podcast. sí, claro, sí, sí, pues es que como Pensé que eso es un estilo tan sí, es que mira que sí es tan variopinto porque inicialmente, o sea, en el origen esto era como una pequeña extensión de la radio, son como unas cápsulas informativas y desde esa perspectiva pues eran solo sonido. Pero ahorita mira que hay unos estilos, y además por las herramientas, por la variedad de aplicaciones que ofrecen, eh, digamos que se ha ampliado un poco el alcance de la definición y es que se pueden hacer también en video. No obstante, sí que ok. pues podemos avanzar y como estamos conectados pues en el chat del Teams y pues a través de nuestros medios, del aula y demás, pues digamos que esas precisiones las vamos realizando, pues yo creo que yo ya mañana termino de revisar textos y demás de todos esos aportes que ustedes han hecho y empiezo ya pues con podcast y ahí pues vamos interactuando y vamos encontrando entre todos pues ese estilo que les favorezca para que la historia no pierda pues ese entusiasmo porque como les digo, todas las historias que he podido leer hasta ahorita están muy interesantes, están muy chéveres, muy bien logrado el ejercicio que han hecho ustedes pues a través de ese proceso de escritura y de las herramientas que ustedes hayan utilizado. Bueno, entonces muchas gracias, Fabián, pues por tu aporte. Entonces vamos a continuar. Ay, Dios. Fabián, ¿tú estudias comunicación? Sí, señora. Ah, ok, perfecto. No, ahí ya tienes una buena base y con todo lo que vas a aprender ahí en demás, pues puedes potencializar esa habilidad. Bueno, chicos, el otro consejo que va pues muy de la mano del tema de la voz tiene que ver con el uso de la modulación y pausas, un poco lo que hizo Fabián en la lectura, lo que yo decía, o sea, no se notaba que estaba leyendo porque hizo muy bien esas pausas, hizo un muy buen uso de los signos de puntuación y pues de cómo eso debe ser, y tal vez pues algunos otros silencios y pausas donde en el texto no estaban marcados, pero por ese estilo que él pues ya fue configurando, pues hizo esta entrega pues también lograda. Entonces dice que la modulación de la voz, entonces la modulación de la voz se refiere a variar la intensidad y el ritmo y el volumen para enfatizar las ideas clave y evitar un tono monótono. Entonces aquí nos dan un consejo y dice que no hablar todo el tiempo con la misma intensidad. Es recomendable variar el ritmo y el volumen, subiendo la voz en momentos importantes y bajándola en momentos de reflexión o de pausa. El uso de las pausas es también muy importante para poder darle un estilo narrativo significativo de impacto y que enganche al oyente. Y es que mencionan que las pausas son fundamentales para dar tiempo al oyente para procesar la información, es decir, para que pueda
recrear todas esas imágenes, pueda hacer esa conexión neurológica y pueda, si estamos haciéndole la descripción de un sitio, de una playa o de algo que comimos, para que él en esas pausas propias de la narración o del discurso, pues pueda hacerse esa imaginación. Había un diseñador, un publicista, David Ogley, él definió la radio como el teatro de la mente. Y es que dice que uno a través de la radio, por los sonidos, por los efectos, por todas las cosas que la parte del audio pues nos entrega, podemos hacernos toda una visión, una configuración de historias mentales. De hecho, en los primeros inicios de la radio, un paréntesis, y una de las funciones de la radio era o bueno, no funciones, sino que los principios de la radio de entretenimiento y cultural fueron las radionovelas o los radioteatros. Y eran unas producciones artesanales, pero que hacían uso de todos los elementos creativos. Entonces, si hablaban de una tormenta, hacían uso de una radiografía para generar allí el efecto y todo, porque ponían a volar la imaginación del oyente. Pues no en vano eran unos radioteatros o unas radionovelas. Y para cerrar el paréntesis, pues la radio sí tenía, o los medios de comunicación tenían una función educativa. Ese eran los fines en el inicio. Y por eso es que hay vestigios y hay historias, por ejemplo, del bachillerato por radio y muchas otras cosas interesantes que se han hecho a través, pues, de los medios tradicionales y masivos de comunicación. Entonces, pues, yo cierro el paréntesis, pero pues muy apropiado para lo que estamos mencionando. Entonces, aquí, pues, no sé si este consejo dice que hacer pequeñas pausas estratégicas en momento clave, como al finalizar bueno, esto ya una frase importante o después de una pregunta retórica. Esto crea un ambiente más natural y evita que el podcast suene apresurado o forzado. Vámonos, porque sé que entonces nos recomiendan hacer pequeñas pausas estratégicas en momentos clave, como finalizar una frase importante o después de una pregunta retórica. Esto crea un ambiente más natural y evita que el podcast suene apresurado o forzado. Entonces, aquí dice que un ejemplo de modulación y pausas es, y entonces salimos caminando hacia aquel bosque y no esperábamos lo que iba a suceder. Esa noche, de repente, ahí va uno como jugando con eso. Entonces, aquí dice que hacer una pausa breve, dice que subamos el tono, ir subiendo el tono ligeramente. Y pues esas entonaciones o variaciones propias dependiendo del contexto y del estilo de la historia. En este caso, pues tenemos esos tres estilos como los hemos reseñado, entonces hay que poder encontrar cuál es ese estilo más conveniente. Uno diría que de pronto en la memoria de viaje, pues tiene que ser un tono pues muy alegre, muy alegre. Lo mismo en el de logro. Y en el de la infancia, pues, no es que no sea alegre, pero digamos que tiene que ser como, porque es más como en un flashback, ¿no? Es como del presente al pasado y eso necesariamente, pues hay que darle allí como un estilo y el narrador tiene que convertirse pues en ese personaje. Eso es mágico. Entonces, bueno, bien, continuamos. Aquí tenemos otra de las recomendaciones y es que debemos hacer una estructura de la narrativa oral y la estructura de la narrativa oral es el orden lógico y atractivo en el que presentamos la historia o el tema. Aunque se trate de un relato personal o de una entrevista, es importante que mantengamos una estructura que enganche al oyente desde el principio. Entonces debe quedar clara una introducción que básicamente la logramos haciendo una breve presentación en la que enganchemos. Allí hay que hacer uso de todos los elementos de efectos,
de palabras, ya me refiero pues al tema del texto como tal, para poder lograr esa atención desde el principio. Dado, chicos, que en un podcast los primeros segundos son determinantes para poder enganchar a nuestra audiencia. Ya en el tema del desarrollo, es muy determinante que presentemos el contenido de una manera ordenada, de una manera secuencial. Y para eso, chicos, es que ustedes hicieron ese ejercicio previo de redactar el texto y lo hicieron a través de las características del texto narrativo, que es lo que nos permite contar un evento con una secuencia. Entonces, de una manera ordenada, ofreciendo datos. Perdón. Ay, mire, chicos, discúlpenme de verdad que el tema tan accidentado, pero es que mis perritos. Bueno, además de presentar este contenido de manera ordenada, debemos ofrecer datos, anécdotas o puntos de vista que mantengan el interés. Digamos que esto es como para formatos mucho más elaborados, pero de todas maneras el conocimiento pues queda presente allí para que ustedes lo pongan en práctica pues en todas las cosas que de aquí en adelante se les va a pedir, no solo en este curso, sino pues en los demás que integran ese proceso de formativo, sea la carrera sea cualquiera la carrera en la que esté. Entonces, es recomendable dividir el tema en segmentos para que sea más fácil de seguir. Bueno, digamos que esto ya lo hemos cumplido y es que pues nuestras vivencias ya están segmentadas pues a través de la memoria que ya hemos escogido para hacer el desarrollo. Y muy importante que dentro de esa estructura narrativa, tengamos un cierre o una conclusión, que básicamente lo logramos a través de una reflexión, de una síntesis, de un resumen o de la expresión de unas ideas principales, para que se vea que están articuladas todas esas ideas. Aquí nos dicen que para que haya una sensación de cierre y coherencia en el mensaje. Y finalmente nos dan un consejo que dice que ese uso de anécdotas, o ejemplos o historias para ilustrar el tema del podcast hace que el contenido sea mucho más memorable y fácil de seguir. Digamos que esto pues ya está ahí presente en la redacción de los textos. Ustedes hicieron uso de esas diferentes figuras y lo lograron muy bien pues en las descripciones que han hecho pues contando cada una de estas vivencias que han presentado. ¿No me escuchas? ¿Es algo de todo? ¿Ninguno me escucha o solo? Sí, señora, se escucha bien. Ah, Sí, listo, listo, señora, vale. sí se escucha. Vale, corazón, gracias. Yo creo entonces que alguien me escuchó que solo me escribía que no, pero bueno, alguien me estaba escribiendo que no me escuchaba, pero bueno, entonces bueno, aquí hay un muy pequeñito ejemplo de cómo podría ser un ejemplo de estructura narrativa. Y entonces la introducción dice, hola a todos, hoy quiero contarles sobre mi experiencia más reciente en un viaje que cambió mi vida. Pero antes de empezar, quiero hacerles una pregunta y es si alguna vez se han preguntado cómo un pequeño cambio puede transformar una perspectiva. Eso sería básicamente como lo que tendríamos por introducción. Y ya en el desarrollo entonces dice que debemos entrar a narrar la experiencia paso a paso, manteniendo pues la secuencia. Entonces,
esa puede ser como una idea de introducción. Entonces, ¿alguna vez se han preguntado cómo un pequeño cambio puede transformar tu perspectiva? Pues bien, ese pues bien puede ser el conector para entrar al desarrollo. Pues bien, yo quiero contarles que sí, y es que hace muchos años tuvimos la oportunidad junto con mi familia de hacer un viaje al exterior, un viaje que cambiaría nuestra vida y nuestra forma de ver el mundo, dado de que nunca habíamos tenido la posibilidad de conocer Europa y nos imaginábamos que era algo inalcanzable, pero estar allí nos permitió conocer que el mundo es mucho más pequeño de lo que imaginábamos y no sé qué, no se puede hacer más, de verdad. Y ya para la conclusión, para el ejemplo de conclusión, entonces dice, y así fue como al final del viaje me di cuenta que las experiencias más simples son las que más nos marcan. Espero que mi historia también te haya inspirado. Es más o menos como una manera de decir, y hasta aquí la historia de mi viaje. Nos encontraremos en una próxima entrega. Chao, chao. Les envío un abrazo que nos una aún en la distancia, no sé, algo así, o sea, como un cierre. Insisto, es no digamos como para entregas más elaboradas y que vayan a seguirse dando, digamos, como una serie. En este caso aplica, pero hay que hacer, digamos, los ajustes propios porque pues va a ser una sola entrega, pero pues queda la invitación si ustedes quieren explorar ese espacio, ese campo de acción, pues allí está y con unas cosas muy interesantes, sobre todo por lo que le digo, pues por esos efectos y esa magia que la radio, porque esto es el equivalente a la radio, eso es un hijito de la radio, esa magia que permite que hagamos a través de los efectos que por allí vi unos comentarios que ya están como muy conectados, de dónde poder encontrar efectos gratuitos para poder dinamizar y hacer pues mucho más bonitos esas piezas auditivas que me están compartiendo. Entonces, y ya pues básicamente hay unas herramientas unas herramientas recomendadas que tenemos aquí, pues Audacity, eh, está también Filmora, Spotify, digamos como herramientas recomendadas para poder hacer este desarrollo. No obstante, yo quiero invitarlos a que hagamos una búsqueda en la web, que le preguntemos a Google sugerencias de herramientas para hacer la producción y edición de podcasts y que sean herramientas gratuitas, pues, o que tengan una interfaz sencilla con la que ustedes puedan de manera amigable pues interactuar y que puedan lograr. No obstante, allí Fabián pues ya nos compartió pues allí algunos nombres y también plataformas pues para descargar. Allí vi una compañera también para descargar efectos. Entonces, pues ahí está la invitación, mis queridos. Yo básicamente pues lo que tenía era pues esto algo así como muy sencillo perdón, para compartirles, dado que como les digo, mañana vamos a tener una web conferencia sobre producción profesional de podcasts. Esto va a ser con la mediación del profesor Felipe Fula. Es un comunicador social con mucha experticia en todo lo que tiene que ver con el campo de la radio y demás producciones sonoras. Entonces, pues la oportunidad y de paso la invitación para que ustedes pues puedan participar y si no, pues para que puedan ver en diferido la profe Nidia, que es la directora del curso y a través de mí pues también ustedes puedan ver la grabación de la conferencia y allí les va a quedar mucho más claro y él les va a entregar quizás mucho más elementos, quizás nombres de plataformas gratuitas, atajos, bueno, desde esa experticia que él tiene, pues les va a poder entregar muchos más recursos para que ustedes puedan, pues, hacer pues, este entregable que sería el último. Si no, casi todas estas plataformas son muy intuitivas y esto hace que, pues, también allí generemos un proceso de aprendizaje si simplemente, pues, empezamos a activarlas de manera exploratoria por nuestra propia cuenta y nos vamos a dar cuenta que pues hay allí un universo de muchos recursos para explorar.
Entonces, aprovechen mañana esa invitación y si no, pues vean en diferido la grabación y pues cualquier duda que tengan, pues yo estaré para resolverla. Eh, el trabajo, porque ahorita estamos en el entorno de aprendizaje que es el foro. Ahí en el foro es donde nos comunicamos, donde yo les hago la realimentación de lo que tienen que mejorar en la tarea, en el texto, bueno, todo lo que más o menos hablábamos ahora. Pero ustedes tienen que cargar un documento, que para eso fue que también ahí hace, como la semana pasada, les compartí una plantilla que ya está configurada con normas APA, ya no es sino que ustedes reemplacen. En esa plantilla ustedes tienen que presentar, eh, tienen que recoger todo lo que presentaron en el foro y hacerlo pues en ese documento. Me explico, en ese documento pues bueno, va una portada, ahí ya eso está configurado, no es sino que reemplacen, deben poner la línea del tiempo, deben poner el texto con los ajustes, eh, las tablas, cuál es el siguiente, el link del podcast y unos pantallazos de los 4 aportes o participación que ustedes hicieron en el foro. Acuérdense, por eso fue que yo inicié haciendo como la narración, como la secuencia lógica del paso a paso de cómo era la tarea y de por qué teníamos tanto tiempo. Entonces, el primer aporte, línea del tiempo. Segundo aporte, el texto. Tercer aporte, las tablas. Y cuarto aporte, el podcast. Si hicieron todo en un mismo, como he visto, porque muchos han sido muy juiciosos y me han enviado todo de una vez, o sea, que se nota de verdad que se han dedicado y que dijeron, hombre, pues no tengo más tiempo y hoy es el día de hacer esta tarea. Listo, es válido porque uno entiende y no puedo imaginarme que tantas ocupaciones puedan tener ustedes y lo importante es el aprendizaje. Si han hecho todo en una sola participación, pues toman varias capturas de pantalla donde se pueda evidenciar que efectivamente pues las entregas quedaron, o sea que indudablemente ustedes participaron ahí en el foro y pues porque eso da, cuando nosotros estamos calificando, esa participación en el foro tiene unos puntos en la rúbrica y es alto. Entonces esa es una forma entre muchas otras pues de evidenciar esa participación, chicos. Entonces yo pues por lo pronto no era más lo que traía para compartirles. Como les digo, solo pues afianzarles la invitación de mañana para que no se la pierdan. Mañana el profe es un experto, con el profe se van a divertir, van a aprender muchísimo. Aprovechen esos espacios que nosotros planeamos desde la red de tutores. Y pues insisto, y si no, pues de todas maneras la grabación les va a llegar a sus correos. Yo pues dejo aquí un espacio para si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algún aporte que quieran hacer, pues para mí muy significativo que pudieran expresarlo. Me parecería que no. Entonces, ¿será que yo les puedo pedir un favor? Lo que pasa es que nosotros, pues aparte de para tomarnos una foto, entonces ustedes pueden de pronto, pues los que quieran, abrir sus cámaras y hacemos pues como una captura de pantalla para que nos quede para el recuerdo, que hemos tenido una noche muy. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, ya voy a entonces, bueno, ahí, esperar entonces unos minutitos mientras se animan más, o si no, pues la tomamos así. Bueno, entonces, pues pueden mirar a sus cámaras. Bueno, no, voy a seguir esperando, porque veo que están ahí como animándose.
Listo. Chicos, ¿será que alguien puede también hacer con la tecla de la captura de pantalla, hacer la foto, la pueden compartir aquí en el grupo, porfa, si son tan amables, con la captura de la tecla de imper, bueno, están muy guapos. Chicos, pues no, de nuevo, pues agradecerles de verdad por el compromiso, por el acompañamiento. Me acompañaron más de 20 personas en este encuentro. Em, Gracias por hacerlo pues así tan dinámico. Gracias a todos por la participación y pues no, nada, seguimos conectados allí pues a través del aula, de nuestro chat de Teams y pues de los diferentes medios. La semana entrante, o la próxima, porque vamos a estar en un tema de un congreso, les voy a hacer una invitación también ya va a ser un tema más cortito sobre un tema de reglas ortográficas. Vamos a mirar, pero de cómo las diferencias y el uso de algunas letras, por ejemplo, como la V, la B y algunas otras que a veces generan confusión porque las palabras suenan casi igual. Entonces, hay ciertas dudas, hay palabras que no son del uso diario, por lo menos en que uno las escribe, entonces a veces generan como esa inquietud de cómo se escribe o no de manera correcta. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es una entrega. Tenemos un personaje invitado que se llama la señora Ortografía y ella pues lo que hace es a través pues de un pequeño show, de unos cuentos que se ha inventado por ahí, poder poner en común con ustedes pues como unos recursos para que tengan en cuenta y puedan mejorar en todos esos procesos de ortografía, entendiendo que algunas cosas son unas reglas, entonces para poder precisarlas y apropiarlas allí. Entonces, chicos, les envío un abrazo gigante, los quiero mucho, Dios los bendiga y recuerden que estoy aquí para ustedes tienen mi número telefónico, me escriben, ahí estoy para ustedes, los quiero mucho y un fuerte abrazo, Dios los bendiga. Chao.
Hay formas, yo siempre he buscado las artistas, me conoce ya la forma de expresar.